noches, hermanos y amigos del Pastor Gamaliel, transmitiendo el video número 15 sobre la resurrección de los muertos. En este caso, el video número 15 sobre el arrebatamiento de la iglesia. Un título mal ejecutado. Y la verdadera doctrina que debería estar siendo predicada y enseñada, que es la de la resurrección, muy poco conocida, ¿no? Saludamos a Virginia Irazoki, al pastor Samuel Valverde, a Héctor Yáñez y todos los demás. Vamos a Mateo capítulo 27, un pasaje que ha dado mucho de qué hablar a los comentaristas, que muchos de ellos dicen que es misterioso, y sí que lo es. Este relato de aquellos santos que resucitaron en el momento que Cristo muere ha sido motivo de mucha controversia, ¿no? La Iglesia Católica postuló el asunto del traslado del paraíso que estaba, según ellos, en el Hades, al tercer cielo. Esta es una idea católica que el protestantismo ha adoptado. Pero leamos el relato, que por cierto no aparece más que en el libro de Mateo. Los otros tres evangelistas lo omiten. Escuché a mi hermano Juan Garay de Argentina diciendo que él dudaba que no fuera un añadido, ¿no? Bueno, no podemos irnos a esos extremos porque la Biblia textual y la Biblia de Jerusalén, que son las versiones más críticas, lo incluyen. Quiere decir que los manuscritos más antiguos contienen el relato. Lo que sí es verdad es que hay una ausencia total en los labios de Pablo, de Pedro. Pablo nunca dijo, miren, les voy a explicar que aquellos santos que resucitaron son las primicias, porque la resurrección es un proceso que ya empezó. No, todo eso son ideas armadas y sin fundamento de predicadores modernos. Pablo nunca mencionó este suceso, Pedro tampoco lo hizo en su discurso de Hechos capítulo 2, Jacobo, Juan. Hay una ausencia total. No hay tal cosa como que resucitaron y están en gloria. Nada de eso hay en la Biblia. Entonces, vamos a ver los comentarios que surgen aquí con mi hermano Yáñez. Parece que ya está aquí mi hermano. Hermano Yáñez, mándame la invitación para abrir la pantalla a la mitad. Entre tanto te leo Mateo 27, del 45 en adelante. Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, a Elías llama este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y le hinchó de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Ponga atención desde el 50 en adelante. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu. O sea que en ese momento muere, ¿no? Y aquí el velo del templo se rompió en dos. Tome nota lo que sucedió. Cuando él da el espíritu, el velo del templo se rompe en dos, de alto a bajo. Número 2, y la tierra tembló. Número 3, y las piedras se hendieron. Número 4, y abriéronse los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, número 5, se levantaron. Y salidos de los sepulcros, número 6, después de su resurrección,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay 6 sucesos aquí enumerados, ¿no? Verso 54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. A ver, hermano Yáñez, ya estás en línea para comentar de la fundamental y tan desconocida doctrina de la resurrección. Vamos a ver, Pastor Delfino Morales, Dios te bendiga. Van llegando los hermanos Jim. A ver, vamos a ver si está por aquí. Héctor Yáñez, ya te la mandé. A ver, hermano Yáñez, no ha llegado, pero yo te voy a invitar. Ahí te estoy invitando, pastor. Te estoy invitando. Siempre se batalla. En la mañana estuve batallando mucho con Osvaldo. A ver, pastor, si te llegó. Dime si te llegó la invitación. A ver. Ay, pastor. A ver. Enviado. No me ha llegado invitación, hermano Yáñez. Y agregar, te voy a agregar. Agregar, ya. Mene. Uparcín. Y el hermano Yáñez aparece como por arte de magia, invocando yo las palabras cabalísticas. ¿Me escuchas, hermano? Sí. Sí, te escucho. Listo para comentar aquí de la resurrección 1 hora y media. Estamos desvelándonos, hermanos, en lo que vale la pena, ¿verdad, pastor? Va a estar bueno. Muy bien. Estamos en Mateo 27, pastor, verso 50 en adelante. Estaba comentando que ningún otro evangelista relata el suceso de los santos que se levantaron y que ha sido motivo de mucha especulación. También hay ausencia total de un trabajo doctrinal sobre el punto de los apóstoles. Ni Pedro, ni Pablo, ni Jacobo, nadie comenta de esto. Entonces, si ellos no hicieron doctrina de esto, yo no tengo derecho a hacer doctrina. Al menos yo no hago doctrina de lo que no hicieron doctrina ellos, pastor. No se puede elaborar o hablar o enseñar lo que no enseñaron profetas y apóstoles. ¿Qué opinas? No, pues claro, no hay, la única referencia es esta de Mateo. Cuando yo leí por primera vez este suceso, volví a leer los otros evangelios para ver si los otros mencionaban algo, y cuando lee uno las epístolas, el libro de los Hechos, no encuentra otra confirmación de los demás apóstoles del Señor, sino el único que lo menciona es Mateo. Ajá, y entonces no tenemos por qué especular ni elaborar. A la luz de esta ausencia total de un trabajo doctrinal sobre este punto, obviamente ellos no forman parte de los resucitados supuestos, esos que ahora predican algunos que subieron en cuerpo como primicias, porque Pablo nunca dijo Cristo primero y las primicias son aquellos. No, dice Cristo, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias son Cristo y luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Pablo habla de la resurrección, nos pone como que resucitaremos por la virtud de su resurrección, y el poder de esa resurrección no ha llegado, pastores, en el día postrero, es en el siglo venidero, y la estamos esperando. Entonces, son puras especulaciones decir que se levantaron con cuerpos glorificados. Esto contradice la doctrina claramente explicada. Correcto. Bueno, pero tenemos que comentar al respecto, ¿no? Yo creo que son resurrecciones ordinarias, porque no fueron los últimos que resucitaron, sino que siguieron resucitando Tabita, Éutico y muchos otros que resucitaron por manos de los apóstoles. Pero la Biblia después, en el trabajo teológico de Pablo, cuando estableció doctrina, sigue diciendo que la resurrección
es la esperanza, es algo venidero que todavía no ha sucedido. Amén. Sí, sí, pues son, no son resurrecciones, hermano. Esta resurrección de estos que menciona Mateo no fue una resurrección para que ellos vencieran la muerte. Fue un milagro que sucedió de resurrección. Entonces, no puede haber alguien antes de Cristo y ser las primicias, porque ah, quien podía vencer a la muerte era aquel que no tenía pecado. Por eso él pudo vencer la muerte. O sea, aclarando. Entonces, si hay alguien que dice que estos son las primicias, no puede ser, porque fíjate, tú hiciste un hincapié en lo que sucedió, pero esto sucede cuando Cristo muere. ¿Por qué no sucedió antes? Sí, es lo Entonces, primero que vamos a establecer. Además, pastor, sería irrelevante que sucediera antes, bueno, si las resurrecciones sucedieron antes de la resurrección de Cristo, esto afectaría la postura inventada de que serían las primicias, porque las primicias es el primero, pero el primero de la resurrección es Cristo. Eso está claro en varios pasajes, ¿no? Segundo, Pablo dice que Cristo es esas primicias, 1 Corintios 15:20, y en el 23 no lo niega cuando dice Cristo las primicias. Sería muy ilógico que en 15:20 dijera Cristo es las primicias de los que durmieron, y en el 23 dijera no, siempre no, es otro grupo las primicias. No, es que se niega lo que dice el 20 y luego en el 23 se quiere hacer doctrina. No se puede. Pero vamos a leer, pastor. Punto número 1. ¿Estos resucitan cuando muere Cristo o cuando Cristo resucita? Yo leo que ellos resucitan cuando Cristo muere. así es, ahí dice la escritura lo que acabas de leer. Es cuando entrega el Espíritu, dice que resucitan estos santos que estaban muertos. Ajá. Hay quien te quiera hacer creer que resucitaron después de su resurrección. ¿Cómo? Porque mira, si decimos que ellos resucitan, o más bien, si aceptamos lo que la Biblia está diciendo, que ellos resucitan cuando Cristo muere, entonces ellos resucitaron antes que Cristo, ¿no? Mientras que Cristo muere, ellos resucitan. Entonces no son ellos nada de primicias, porque la Biblia después dice que el primero de la resurrección es Cristo. Ellos serían resurrecciones anteriores a Cristo y quedarían fuera de la posibilidad de que fueran segundos, porque aquí se está moviendo por ahí una teoría inventada de que ellos no resucitaron cuando Cristo muere, sino que resucitaron después de la resurrección de él y los ponen como segundos. ¿Sí me explico? Quieren Sí. poner a Cristo como el primero y a ellos como las primicias. En un arreglo, en una mañosada, negando lo que la Biblia dice. Sin embargo, pastor, sí es cierto que estos resucitan en el momento que Cristo muere, pero entran en la ciudad después de la resurrección de Cristo. Sí, ahí dice la escritura, lo acabas de leer tú. ¿Verdad? Entonces dice, el velo, dice en el verso 50, más Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. 1, he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo. 2, y la tierra tembló. 3, y las piedras se hendieron. 4, y abriéronse los sepulcros.
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí hay un punto y coma. Siempre este punto y coma en la gramática española es para separar sucesos o para yuxtaponerlos, ¿no? Relacionarlos. Una cosa tiene que ver con la otra. Mira, dice que resucitan en el verso 52 y luego dice, y salidos de los sepulcros después de su resurrección. Aquí hay dos posibilidades. Que ellos salieron de los sepulcros después de su propia resurrección o salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. Y la verdad es que la Biblia está diciendo que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, consultemos las demás versiones de la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Cómo leíste el texto ahí? A ver, hermano, léelo, el 53. Y salidos de los sepulcros, coma, después de su resurrección, coma, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Fíjate cómo dice el texto mío, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. De Cristo, correcto. Ajá. Sí, lo que nuestra arcaica Reina Valera pudiera confundirnos, lo aclara tu versión y todas las demás. Todas las demás versiones dicen que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. No hay versión que te diga que salieron de los sepulcros después de su propia resurrección. Entonces, el pasaje está diciendo lo siguiente: resucitan cuando Cristo muere. ¿Y cuántos días se quedan ahí en los sepulcros? 3 días y 3 noches, porque Cristo muere y él dura 3 días y 3 noches muerto, y después que él resucita, ellos entran en la ciudad santa. ¿Es correcto? Sí. Bien, habrá quien te quiera hacer creer que ellos resucitan después de la resurrección de Cristo. No está diciendo eso el texto. Está diciendo que resucitan cuando muere, pero entran en la ciudad Después de la resurrección de Cristo. De Cristo. Ajá, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿quién resucitó primero? ¿Ellos o Cristo? Ellos resucitan cuando Cristo muere. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Te la vuelvo a hacer. ¿Quién resucita primero? ¿Ellos o Cristo? Ellos. Ellos resucitan cuando Él da el Espíritu. Sí, ellos resucitan, pero ellos no resucitan por ellos mismos, hermano. Aquí está el punto. El punto es este. Ellos no resucitan por sí mismos. Mira, hay un gran misterio. Acuérdate que hemos repetido este texto. Nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Volverla a tomar es volver a resucitar. Claro. Entonces, ahí está el punto, que estos quieren formar una doctrina que ellos resucitaron por su propia resurrección o por su propio poder. No, Cristo sí resucitó por su propio poder, hermano. Claro. Es que lo que está diciendo el relato es que la muerte de Cristo los resucita a ellos. Y no solo los resucita, la muerte de Cristo causa un terremoto. La muerte de Cristo rompe el velo del templo, causa un terremoto, hace que las piedras se hundan, hace que los sepulcros se abran. Es la muerte de Cristo, pastor. No podemos decir que por ellos mismos. Amén. Amén. Correcto. Pero el punto es Amén. este. La pregunta es esta. ¿Quién resucita primero? ¿Cristo o ellos?
Ellos Ujú. resucitan por el poder de su muerte. Entonces no puedes decir que Cristo es el primero de la resurrección y luego incluirlos a ellos como primicias si ellos resucitaron primero. No, no. Ellos son primero que Cristo en el relato, así como había resucitado Lázaro y otros por el poder de Cristo. Se quedan fuera ellos como, Primicia. claro, no pueden ser, porque Cristo resucita después de ellos. De ahí que las personas que enseñan por ahí que esos son las primicias, que por supuesto Pablo no lo dijo, se empeñan en hacerte creer y en hacer creer a sus seguidores que ellos resucitan después de la resurrección de Cristo, para meterlos en el paquete y dicen, no, yo no digo que Cristo es el primero, pero ellos son los segundos y se les llama las primicias. No, señor, ellos resucitaron antes que Cristo. ¿Sí me explico? Bien explicado, hermano. Y bien. Correcto. Te voy a leer ahora las versiones de la Biblia para ver si todas dicen lo que entendemos aquí, que cuando Cristo muere, estos resucitan, pero entran en la ciudad después de 3 días, después de la resurrección de él. Cabría hacerse la pregunta, ¿por qué se esperaron? El pasaje está tremendo, pastor. El pasaje suscita muchas preguntas, pero ahí te van las versiones. Mira, para que no quede duda que ellos resucitan cuando Cristo muere. Mateo 27, 50 al 54, lenguaje actual. Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, punto y coma. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Fíjate la frase, pastor, no parece que sean muertos de siglos. Parece que eran hermanos contemporáneos, como Lázaro, que habían tratado con él y murió. Y después de 4 días volvió a vivir. Eran hermanos contemporáneos que ya habían muerto y volvieron a vivir, dice. Pero te lo leo. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir después que Jesús resucitó, coma. Esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. Correcto. Ahora la Biblia textual, que es una Biblia crítica, es una Biblia, te va a decir literalmente lo que dice. Mira, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, coma, y los sepulcros fueron abiertos, coma, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, coma, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Es lo mismo, se esperan 3 días para ir a la santa ciudad, pero resucitan cuando Cristo muere. La nueva versión internacional. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó el Espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Bueno, no hay versión de la Biblia que te diga que resucitaron después de la resurrección. Los que enseñan eso falsean el relato porque los quieren poner Cristo primero, luego ellos.
Entonces Cristo y las primicias, ¿sí me explico? Pero no, la Biblia dice, Cristo muere y ellos resucitan, y Jesús resucita 3 días después, y cuando Jesús resucita, entonces ellos entran en la ciudad. Es lo que las Biblias dicen, pastor. Sí, además, mira, hay un comentario de un hermano, Delfino Morales, te lo voy a leer. Dice, los que resucitaron en ese tiempo fue un milagro, como muchos que se levantaron, como Lázaro. Y luego dice, y después murieron porque no resucitaron con el cuerpo glorificado. Claro. ¿Cómo van a resucitar ellos, pastor, con el cuerpo glorificado antes que Jesús? Ajá. Sería una tontería eso, decir que se le adelantaron con cuerpos glorificados de la resurrección. ¿Cómo sería el primero Jesús de la resurrección? ¿Cómo sería el primogénito de la resurrección? Amén. ¿Correcto? Sí, es el pastor Delfino Morales. Es un pastor de acá de Escondido. Un amigo mío. ¿No lo conoces? No, bueno, a lo mejor de vista, hermano, no sé, quizás, pero qué bueno el comentario del hermano. Invitamos a los pastores o ministros que estén oyendo, si tienen un comentario y lo hagan, lo vamos a leer, ¿verdad? Porque esto ayuda para el tema, cambio. Sí, muy bien, sí, están invitados. Pastor, mira, hay otro asunto. ¿Qué tiene que ver el terremoto? Bueno, es que si tú estudias la Biblia, dice la Biblia, pastor, que un ángel descendió del cielo y hubo un terremoto, porque un ángel descendió del cielo y removió la piedra de Jesús, en este caso, ¿no? Entonces, como que el terremoto abre las tumbas. Ahora, aquí con la mente occidental, si tú ves el cuadro con la mente occidental, como me pasó al principio cuando yo era un joven que leí esto, dije, a ver, entiendo que resucitan cuando Cristo muere, eso está claro. Pero ¿por qué se esperan, pastor, 3 días para ir a la Santa Ciudad? Dije, a ver, y empecé a mirar, de seguro la lápida se abrió, y para mí las lápidas son acostadas aquí, pues. Y dije, se quedaron acostados 3 días. No, no es eso. Es que las tumbas allá eran cuevas. Eran cuevas y se abrieron los sepulcros. Y ellos esperaron ahí para ir a la Santa Ciudad hasta después de la resurrección de Cristo. Aquí cabe la pregunta, ¿por qué hicieron eso, pastor? Digo, no te exijo que me respondas así, pero ¿cuál es tu opinión? No, bueno, porque el lapso de estaba en la profecía, hermano, que Cristo iba a resucitar al tercer día. O sea, entonces se tenía que cumplir, o sea, el primero de la resurrección estaba profetizado que se iba a levantar al tercer día. Y ellos, o sea, todo está bajo la voluntad de Dios, o sea, ellos no podían entrar, o el poder de Dios no los dejó entrar a la ciudad hasta que resucitara, hasta que se cumpliera la profecía de la resurrección de Cristo que iba a ser al tercer día. Sí, es que, como dice el pastor Delfino, es otro de los milagros de Cristo. Y no solo ese, la rasgadura del velo del templo, el terremoto y todo esto, ¿no? Y luego hay otro detalle, pastor, que he oído gente que dice que cuando nuestra reina Valera, nuestra arcaica reina Valera dice en el verso 53, te lo leo, y salidos de los sepulcros, coma, después de su resurrección o de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. He oído por ahí, no, que el verbo aparecer aquí tiene que ver con una aparición sobrenatural, que no se usa la palabra aparecer más que para cuerpos glorificados. Pero lamentablemente me doy cuenta del juego de palabras y de la falsedad del punto, porque ahora vamos a la palabra
griega empleada para cuando dice se aparecieron, es la palabra griega número 17, 18, enfanizo, que no es una aparición sobrenatural, es presentarse, es llegar y presentarse. Ahora, en cambio, cuando la Biblia dice que Jesucristo se apareció a Pedro, se apareció a Cefas, emplea otra palabra muy diferente, que es la palabra 3700 del griego optanomai. Optanomai. Y fíjate la definición. Aparecer, mirar fijamente con ojos bien abiertos como algo asombroso y por lo tanto diferente que denota de cuando denota simplemente observación voluntaria, mecánica, pasiva, actual. Entonces, cuando dice la Biblia, Jesucristo se estuvo apareciendo, se le apareció a Cefas, se le apareció a María, no es enfanizo, sino optanomai, que son apariciones, que este término griego optanomai se aplica solamente a apariciones de ángeles, las teofanías, tú sabes, así le han llamado las teofanías. El ángel de Jehová se le apareció a María, Cristo se apareció, optanomai, siempre, pero para la aparición de estos, no es optanomai, es enfanizo, que es simplemente presentarse. Por eso dice las Biblias, pastor, muchas de las Biblias, por ejemplo, el lenguaje actual, dice sencillamente, mucha gente los vio, no una aparición así para decir ya estaban glorificados, ¿no? Acá por ejemplo, en la versión internacional se aparecieron a muchos, mucha gente los vio, Dios habla hoy, mucha gente los vio. La Kadosh israelita dice, también se abrieron los sepulcros y los cuerpos de mucha gente que habían muerto fueron levantados a vida, y después que Yahshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad Kadosh, donde mucha gente los vieron. O sea, los vieron, pues, como cuando el Señor le decía, ve y muéstrate a Lázaro, preséntate. La palabra enfanizo es presentarse, pero para las apariciones de Jesús ya glorificado es optanomai, muy diferente, pastor. Amén. Pero vas a oír maestros que te dicen, miren, la misma idea. No, por favor, no hay que engañar a la gente. Hay que notar la palabra 17, 18 enfanizo, muy diferente a la palabra 3700, que aplica 20, 21 veces a las apariciones sobrenaturales. Entonces, no te puedes armar un argumento falsamente diciendo que es el mismo verbo que cuando se apareció Cristo. Falso del todo. Son dos palabras diferentes. Eso quería aclararlo en este video, pastor. Muy, muy, muy interesante la aclaración, hermano. Muy interesante. O sea, al notar que fue una resurrección, fue un milagro que lo provocó la muerte de Cristo, entonces fue un milagro como los demás, ¿no? Como cuando resucitaron los que ya mencionaste, Lázaro, ¿verdad? El, el hijo de la viuda de Naín. O sea, ellos resucitaron, pero resucitaron con cuerpos limitados. Claro. Si notamos, los ángeles les dicen, ¿verdad? Cuando no encuentran a, a Jesús, hermano, en la tumba, y le dicen que les digan a los demás discípulos que ha resucitado y que él va delante de ellos. O sea, ¿qué quiere decir delante de ellos? Entonces, no es lo mismo con esos muertos. Dice que se levantaron, esperaron hasta que el Señor resucitara, y dice que ellos entraron a la ciudad. O sea, estaban con cuerpos limitados y el Señor no. El Señor, cuando resucita, los ángeles dicen, dígale a los demás que los va a mirar. ¿Dónde? En Galilea. Pero él ya está allá en Galilea. O sea, ¿quién estaba allá en Galilea? El Señor. ¿Cómo? Con un cuerpo glorificado. Dice, va delante de vosotros. O sea, quiere decir que
Él resucitó, ¿verdad? Con un cuerpo ya, claro, el cuerpo humano, hermano, pero sin sangre, dices tú, ¿no? O sea, Así dice la Biblia. y la diferencia de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles le dicen, Él va delante de vosotros. O sea, hay muchos puntos estás aclarando cosas que sirven mucho, hermano. Sí, Entonces, sí, pastor, porque cuando se trata de armar un argumento y decir que estos resucitan después, que aquí hay un anacronismo en el relato, no, señor. No, está claro que ellos resucitan cuando él muere, pero se esperan 3 días a que él resucite para entrar en la ciudad. Número 2, enfanizo es presentarse nada más, pero en cambio optanomai es aparecerse de forma sobrenatural. Cualquiera tome una concordancia y investigue lo que escucha, porque si usted cree nada más a lo que dice alguien, pero no lo checa, pues va a ser engañado, ¿no? Ahora, pastor, Jesucristo es el primogénito de los muertos, se presenta como el que ascendió a los cielos. Ya mencionaba yo, pastor, el video pasado, que Jesucristo antes de morir dijo, los que sean tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ya no podrán más morir. Lo dijo antes. Lo dijo antes. Entonces, ¿para qué estamos preguntando ahorita si aquellos resucitaron con cuerpo glorificado? Es que aquel siglo no ha llegado. El día postrero no ha llegado. Cuando Pedro toma su discurso, señores, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Aquí está David con nosotros. Él no subió a los cielos. Oye, pastor, si Pedro, lleno del Espíritu Santo, hubiera elaborado sobre estas supuestas resurrecciones, hubiera dicho, sí, aquellos son las primicias y ya subieron en cuerpo glorificado al cielo, pero hay una ausencia total del comentario. El que sube al cielo y se sienta a la diestra del Padre es solamente Jesús, nuestro campeón. Y la resurrección todavía está en el futuro, pastor. amén, amén. Estamos leyendo el testimonio de Mateo, hermano, que creo que es el publicano, ¿no? Sí. El que escribe aquí. Entonces, uno de los que el Señor llamó para el apostolado. Sí, ¿Correcto? Correcto. correcto. Era uno de los 12. Entonces, él está escribiendo y dando testimonio de lo sucedido, o sea, nadie se lo contó a él, pues. O sea, él es un testigo ocular, o sea, de lo que quiero, ¿no? Señalado como apóstol de Jesucristo. Entonces, es algo Se te está yendo la voz, pastor. No sé si es el servicio de internet, pero a ver, di algo para ver si ya volvió la voz. bueno. Ahí está. Sí, el relato queda como uno un milagro más de Jesucristo, como que es el dador de la vida. Yo no puedo especular que se llevaron aquí del paraíso para arriba a los que estaban allá en el paraíso, los llevaron, porque Pablo no enseñó nada de eso, ni tocó el punto, ni usó el relato, ni nada. Simple y sencillamente aquellos santos, y parece que eran contemporáneos, a juzgar por la sintaxis del relato, ¿no? Muchos cuerpos de santos que habían dormido. Oye, pastor, yo te aseguro que si se tratara de Abraham, de Isaac y de Jacob, sería un pecado capital que no dijera: los santos del Antiguo Testamento resucitaron, señores. Obviamente que la sintaxis o el sabor de lo que se relata
Te está dando a entender, eran muchos santos que habían dormido, contemporáneos, pues, y por eso van y se presentan a los que los conocían. Imagínate tú que se presentó Abraham resucitado. Ah, David no, porque después dicen Hechos 2 que sigue con nosotros hasta el día de hoy. Qué contradicciones, ¿no? Pero imagínate que se presenta Abraham, Isaac, Jacob ya resucitado. ¿Tú crees que la Biblia no dijera? Y se presentaron los santos del Antiguo Testamento. Obviamente que lo dijera, porque sería un suceso que sería pecado no señalarlo, por favor. Y quién sabe si, si supieran si eran ellos, ¿no? Bueno, nos preguntamos porque son muchos años, hermano. Entonces, para, digamos, mantener, digamos, una figura de ellos o, o una fotografía o X cosa, entonces es muy complicado, ¿no? O sea, por generaciones mantener, ¿verdad? Digamos, una fotografía. Sería No, complicadísimo. pero recuerda que cuando se aparecen Elías y Moisés en majestad, Pedro, Jacob y Juan los conocieron. Incluso los nombra. ¿Quieres que hagamos un pabellón para Elías y para Moisés? ¿Quién sabe? Oyeron los nombres, porque dicen que platicaban. Sí, Pero no, el relato te dijera, es Abraham, se levantó David, se levantaron. No, señores, es más lógico y sano concluir que eran muertos contemporáneos y por eso se presentaron, como cuando el Señor le dijo al endemoniado, ve y muéstrate a los tuyos y dile las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Es como una evidencia del poder de la muerte de Cristo. Nada más. Pero no para hacer doctrina de ello. sí, pues es complicado aclarar que eran aquellos grandes hombres, ¿no? Es complicadísimo eso. Más bien suena lógico que si se presentaron, algunos los conocían, ¿no? Que eran, Claro, por que eran supuesto, es la lógica natural del relato. uh-huh. Pero lo más descabellado es tratar de postular que se levantaron con cuerpos glorificados. ¿Cómo se van a levantar con cuerpos glorificados antes que Jesús? Entonces sí serían, sí Los estarían primeros de la resurrección. los primeros Pues antes, sí, pero antes, no lo son. antes que Cristo, o sea, serían antes que Cristo porque resucitaron primero que Cristo y ahí lo leímos y está aclarado que resucitaron primero que Cristo, pero por el milagro que hace la muerte de Cristo, resucita a sus muertos. Se da algo similar con lo de Eliseo, ¿no? Con lo Sí, del profeta Eliseo, que él murió, bueno, aunque aquí nada más fue un muerto, ¿no? Aquí fueron muchos los que resucitaron, pero la causa fue la muerte de Cristo. O sea, que los hizo que resucitaran. sí, sin duda. El relato no da para más. Eran contemporáneos, se presentaron y vámonos. Pedro no hace teología de ello, Pablo mucho menos. Todos presentan como el que asciende a los cielos por sí mismo, únicamente, como nuestro Salvador, como nuestro campeón, y que la resurrección nos levantará a los muertos en Cristo, resucitarán primero. Pastor, es ridículo decir que la resurrección ya comenzó, pero estos maestros te quieren engañar diciéndote que ya comenzó la resurrección. Como en los tiempos de Pablo, ¿no? Que decían que la resurrección es ya hecha. Sí, o sea, ya ves que Pablo ¿por qué empieza también a advertir a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era una mentira lo que se estaban divulgando, tratando de introducir en la iglesia de aquel entonces.
Ujú. Mira, solo para los que necesiten un poquito más de escrituras para reafirmar que la resurrección no ha comenzado. Y ahorita voy a explicar, de nuevo voy a explicar por qué se empeñan en asegurar que ya comenzó. Pero vamos a los textos, pastor. Mira, a ver, vamos a hacernos esta pregunta. ¿La resurrección ya comenzó? No, No, no ha comenzado. ¿Qué dice, qué dijo el Señor? Ya lo hemos visto. Yo le resucitaré en el día postrero. Ya lo vimos eso. Pero ¿qué dicen los que enseñaron? Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo? A ver, Hechos 17, 30 y 34. Hechos 17, pastor, 30 y 34. dice, O 30 al 34. dice, Es Pedro, ¿no? dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pastor, dice Pablo, obviamente ya después, años después de la resurrección de Cristo y de la resurrección de estos santos contemporáneos, o de estos santos, dice que Dios ha establecido un día, es el día postrero, un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Es el primero de la resurrección, el único. Y él va a juzgar, pero esto de juzgar no es solamente a los vivos, pastor. A los muertos. Dice la Biblia, después este mismo Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por supuesto, cuando descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y va a juzgar a vivos y muertos. Entonces, Pablo no dice, no, pues ya empezaron a subir unos, se fueron con cuerpos glorificados y la resurrección ya empezó, señores. Pablo no No, dice, no, es un rotundo, día no. que va a venir. Ha establecido un día. Ha establecido un día. Ajá. Y el día es cuando Él venga. Sí, el día que se manifieste, el día postrero. Yo le resucitaré, los muertos en Cristo, es que van a oír la voz del Hijo del Hombre cuando desciende del cielo y los va a levantar. A ver, pastor, Hechos 24, 14 y 15. O ahí enseguidita, Hechos 24, 14 y 15. Dice, pero, pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. A ver, pregunta, ¿ha de haber resurrección o ya comenzó? No, pues ahí lo acabamos de leer, o sea, no ha comenzado. Ha de haber, es en el futuro, ¿no? O sea,
¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ha de haber resurrección de justos como de injustos. Bueno, los santos que se levantaron acá en Mateo 27 eran santos, eran justos, pero volvieron a morir, porque la resurrección para no volver a morir es en el día postrero, cuando ha de haber, no ha llegado. Es clara la palabra, pastor. Muy clara. Bueno, ahora pero hermano, pásate al 2021. ¿Sabes sí, tu comentario? Ahorita me paso. Pero acuérdate que dice la escritura que vendrán muchos maestros que endulzarán el oído. Y dice que muchos teniendo comezón de oír, o sea, se amontonarán maestros. Y fíjate lo que dice aquí, conforme a sus concupiscencias. O sea, entonces, hermano, si vamos a hablar con lo que está establecido, con lo que dice la Biblia. O sea, claro. lo textual, ¿no? O sea, a ver, estamos tratando el tema de la resurrección. Ya comenzó la resurrección, no, lo hemos estado puntualizando, ¿no? Tú has estado puntualizando muchos textos, ¿verdad? Estamos leyendo los textos. Aquí tocamos un texto muy puntual, ¿no? O sea, que ha de haber, claro, ¿verdad? Pero claro, como la gente, yo no sé, hermano, comezón de oír es oír, quieren oír que ya sea la resurrección de muertos. No es cuando nosotros queramos, es cuando lo que Dios ha establecido, hermano. Sí, es en el día postrero. Mira, oí un comentario, no me aguanto de decirlo, de un amigo que dice, cuando yo dije que Marta había aprendido la doctrina de Cristo, Dios le resucitaré en el día postero. Y cuando resucita a Lázaro, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postero. Dice el hermano, no, Marta no sabía, Marta no. Óyeme, ¿cómo puedes decir que Marta no sabía? Está citando lo que Cristo le acababa de decir. Llegamos al pastor, al grado de contradecir las palabras de Cristo para establecer un punto, pero te voy a decir el interés teológico que hay en postular que la resurrección es un proceso. Ya lo dije, pero tengo que explicarlo otra vez porque la gente a veces no capta los puntos, ¿no? Pero llegar al grado de decir que el día postero puede ser cualquier día, que escuché por ahí, se aplica a la muerte de Cristo, perdóneme, pero nunca, yo no veo nunca en la Biblia que dijo el Señor, moriré en el día postrero. Habla de los postreros días, esa es otra frase, los últimos días, pero este día es muy específico. Y nada más se aplicó al día del Señor, al día venidero, al último día, al día que se manifestará, y siempre está relacionado con su manifestación y con la resurrección. Van juntas, la manifestación del Señor y su resurrección van, o la resurrección de los suyos, van juntas. Entonces, aclarando, no hay una resurrección misteriosa. ¿Cómo? Misteriosa. No hay una resurrección invisible. No, Que no se va a dar cuenta nadie. Que van a no, desaparecer cuerpos invisibles. Nada más va a caer la ropa ahí al suelo. no, esas son novelas. No, la Biblia no No, dice eso. pero hermano, mucha gente se la cree. Bueno, que lo fundamente con la Biblia. Sí, pero sí me entiendes, o sea, mucha gente, porque dicen que la iglesia va a desaparecer misteriosamente. Debemos de ponerle una musiquita ahí cuando digamos misteriosamente, hermano. Ah, ya te entendí el comentario. No, son fábulas. Eso no tiene fundamento bíblico. Y conste que no hemos llegado
a la primera de Corintios 15, porque hemos hablado de la primera de Corintios 15 y de otros pasajes, pero hay mucho que comentar, ¿no? Y a veces tomamos una línea. Por ejemplo, leemos en este relato de Mateo 27, y muchos cuerpos, el soma, el cuerpo literal, de santos se levantaron. Pero fíjate, dice, se abrieron los sepulcros. Pastor, no hay ninguna resurrección donde no se haya abierto el sepulcro. Búscamela en la Biblia. Eso de que van a atravesar las lápidas y nadie se va a dar cuenta. No, señor. Todas las resurrecciones en la Biblia son corporales, incluida la de Cristo. Amén. Ahora te digo que se ha magnificado la palabra harpazo cuando es un simple adjetivo para unirnos con él. La verdadera doctrina es la doctrina de la resurrección. Bueno, léeme Hechos 24, 20 al 21, pastor. Dice, digan estos mismos si hallaron en mí alguna 24, 20, 21. Ajá. Dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Fíjate, pastor, que la expresión la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos nunca se incluye en el comentario como que ya empezó o como que ya aquellos eran ya los primeros y que ya empezaron a subir. No, siempre se habla del primero que resucita para no volver a morir y de la resurrección de los muertos, que es una cosa futura, ¿no? Va a aparecer el título, la nomenclatura como la resurrección de los muertos, como la esperanza. Job sigue esperando todos los días de mi vida. Esperaré hasta que venga mi mutación. Dijo, aficionado a la obra de tus manos me llamarás y yo responderé. Todo concuerda. Ahora fíjate, pastor, Hechos 26, 22. Sigue siendo Pablo el que comenta. ¿Qué dice? 22 y 23. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pastor, aquellos santos resucitaron antes que él, resucitan cuando él muere. Así que Cristo es el primero. Ahora, que hayan resucitado antes y aunque hubieran resucitado después, es irrelevante porque de todos modos siguieron resucitando. El asunto es que la Biblia presenta al primero y único que subió a los cielos, solo a Jesús. Entonces, Jesús es el primero de la resurrección, es el campeón, es el que va a resucitar a los demás. Correcto. Correcto, vamos adelante. Primera de Corintios 15, 20. Dice 15, 20, dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Más claro no puede estar. Es el primero, es la primicia o es las primicias.
es Él. ¿Por qué? Porque la muerte no entró por muchos hombres, entró por uno. Ah, pues así, igual por uno, la resurrección de la vida, dice, perdón, la resurrección de los muertos, es por uno, no es por un grupo que ya se fue. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, más cada uno en su orden. Dos puntos. Cristo las primicias, dice mi versión, punto y coma, luego los que son de Cristo en su venida. No puede decir en el 20 Cristo como primicias y luego negarlo en el 23. Cristo, las primicias es otro grupo. Por favor, te acaba de decir en el 20 que es Cristo. Sí, el 20, hermano, aclara algunos puntos de la resurrección, ¿no? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, Cristo, mira lo tremendo de la resurrección de Cristo. Cristo estaba en vida, hermano, muere y al tercer día resucita. Entonces, antes de Cristo hay muchos muertos, todos los que ya murieron. Por eso aclara aquí, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ajá. O sea, dice primicias de los que durmieron, o sea, menciona a los muertos, o sea, los mismos muertos. A todos. Sí. Ahora los que resucitaron porque Él murió, no fue otra razón. Si Cristo no muera y siguen muertos todavía, hombre. Claro. Sí. Entonces, pastor, verso 26, el postrer enemigo o el último enemigo que será, todavía no ha sido deshecho, la resurrección no ha comenzado, será deshecho, será la muerte. ¿Cuándo será deshecho? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento, pastor? Bueno, verso 53, léenos el 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mira, pastor, no puede haber toque de finales trompetas cuando a ti se te ocurra. No puede haber sorbida de la muerte en grupos. No puede haber días posteros que a ti se te ocurran. Es un día, es una final trompeta, es un final enemigo, es en un momento, no es en un proceso. La muerte será vencida cuando la iglesia resucite. Ya después de 1000 años, los otros muertos, ¿no? Entonces son tres grupos: Cristo como primicia, los que son de Cristo en su venida y luego los demás. Estamos claros ahí. Correcto. Mira, pastor, fíjate bien los verbos en futuro. Hermano, Sí. tienes audiencia. Yo no miro los que tú puedes mirar, pero mira, ya se nos fue más de la hora y si quieres saludar a los que tienes ahí en audiencia, no sé cuántos Ok. tengas. Sí, tenemos 23 minutos más. A ver, vamos a ver a quién tenemos por acá. A Lorenzo Ramos, a Francisco Acosta, a Noé Montaño, a Guillermo Zamudio, a Verónica Reina, a Sammy Soto, a Enoch Ramírez, a Juan Andrés Silvestre, a Hugo Aranda, a Fernando Méndez. No sé si Fernando Méndez será el pastor Chano Méndez, joven, no sé. Blanca Sandoval, Iglesia de Jesucristo, Manantial de Vida, el pastor Delfino Morales, Jesús Moreno, Dora Ruiz, Juan Andrés Silvestre, Ismael Rueda, Alonso Montiel, Leti Rodríguez, José Ramos, Irazoki, LCGM,
Miguel Ángel Flores, Ramón Ramírez, Samuel Valverde, Virginia Erezoki y Héctor Yáñez. Pastor, ¿tienes tú a alguien a quien saludar ahí? A ver. Sí, tú tienes muchos que yo no sé por qué no los puedo mirar, pero voy a saludar. Mira, nos está mirando una prima de Torreón, Doralicia López, un ministro, Sammy Martínez y Ana Rangel, que Ana Rangel es de aquí de la congregación. Sí hay audiencia, hermano, y los saludamos a todos y son muy bienvenidos sus comentarios de los que están ahorita en vivo mirándonos. Son bienvenidos los comentarios y pues ya el pastor Gamaliel ahí ha puesto el link de dónde están la secuencia de los temas de la resurrección. Amén, hermano. Continúa. Bueno, sí, pastor, notemos los verbos a futuro. Mira, el verso 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta o a la última trompeta. Porque será tocada la trompeta, será. Óyeme, si yo digo que aquellos ya resucitaron con cuerpo glorificado, pues ya tocó la trompeta. No. Es ridículo. Sí, ahora, no digas. Ahora mira cómo dice. Porque es necesario, verso 53, que esto corruptible sea vestido y esto mortal sea. Todavía no lo es. Pablo no puede decir, no, unos ya participaron, ya están allá arriba con cuerpo glorificado, la resurrección es un proceso. No. Luego dice el 54, y cuando esto corruptible fuere, otra vez a futuro, y esto mortal fuere vestido, entonces se efectuará. Ok, aquí va un comentario bien interesante, porque a veces los hermanos no entienden el por qué estos maestros se empeñan en postular como una base que la resurrección es un proceso que ya comenzó. Es muy sencillo, pastor, porque ellos dicen que la primera de Tesalonicenses capítulo 4, el mismo Señor con aclamación, con voz de mando y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dicen ellos. Es el rapto. Perdóneme, no es el rapto, es la resurrección. Punto número 1. Punto número 2, la transformación de los vivos constituye una mínima explicación al tema, pero la doctrina es la anunciada y explicada y postulada por los apóstoles y por Cristo, es la resurrección. Nunca vas a ver a Pablo diciendo estamos esperando el arrebatamiento. Oh, hermanos, porque es diferente que la resurrección, que la segunda venida. No, pastor. Entonces, como ahí en la primera de Tesalonicenses se mencionan los muertos en Cristo, ya el pretribulacionista tiene un problema. Tiene que enseñar que la resurrección es un proceso que ya comenzó. ¿Por qué? Porque si los muertos en Cristo resucitan y desaparecen de la tierra, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan, por favor, todos los que se quedaron y que son los santos de la tribulación, dicen ellos? Que ese título tampoco lo encuentras en labios del apóstol, ni tampoco, por favor, en las versiones, en ninguna traducción, porque los traductores, los biblistas, no son teólogos. Los biblistas tienen que traducir las Biblias y no te van a poner un título ahí teológico, excepto la versión de Scofield que tenía notas y notas y notas, y que la gente se confunde entre las notas y lo que dice la Biblia, ¿no? Pero sí, pero lo que estoy tratando de explicar a todos los que nos escuchan es que si la iglesia resucita en segunda de Tesalonicenses y es el rapto, ¿qué van a hacer con los que mueren a manos de la bestia y del anticristo y que tienen los mandamientos de Dios?
y guardan el testimonio de Jesucristo. Y bienaventurado el que de aquí en adelante muere en el Señor. Allá dicen los muertos en Cristo, pues estos también. Tienen que inventar, hermano. O sea, Tienen que inventar un proceso de resurrección alargada. o ya lo inventaron, pues, o sea, Ya lo porque inventaron. es la doctrina que ellos tienen desde tiempo. Entonces, lo hemos dicho, ¿no? O sea, tenemos que, si no creemos igual, entonces, bueno, entonces trae los textos y explica tu, tu forma de creer en lo que se está hablando. Por ejemplo, el tema de la resurrección. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia, ellos tienen que inventar que va a haber hasta otra segunda oportunidad, dicen. Que el que se deje dar cuello, pues se va a salvar otra vez. Eso decían los antiguos pretribulacionistas y han venido modificando los postulados ridículos. Sí, ¿por Han qué? venido afinando su postura. Claro, o sea, entonces tienen que, si, si, si tú inventas algo y no está en la Biblia, entonces, otra vez, con todo respeto, hermano Gamaliel, lo voy a decir, están torciendo la escritura, porque, porque no están diciendo lo que dice la Biblia, están diciendo lo que ellos inventan. O sea, cuando nosotros confrontamos una doctrina, tú como pastor, cuando te das cuenta que una doctrina no es bíblica, la tienes que confrontar. Tú tienes que confrontarla con la palabra de Dios. O sea, es la regla bíblica, hermano, es la regla del Señor. O sea, escrito está y escrito está. Entonces, si no citamos la Biblia para, hermanos, apoyar lo que creemos o la doctrina que estamos hablando, entonces no tenemos base. Entonces, cuando tú confrontas a una doctrina errónea con la Biblia, entonces tienen que inventar. Sí, y fíjate, pastor, yo no creo en la mala fe de los hermanos pretribulacionistas. Sí creo tú sabes, ya en el debate, no quieren reconocer lo que el texto dice, no quieren enfrentar el texto que les presentas, el día postrero no es el día postrero, eh, y así, una serie entiendo yo la defensa, porque están peleando este punto, que la iglesia se tiene que ir antes de la gran tribulación y resucitan, y si la resurrección es una sola y en un momento, y para todos los muertos en Cristo, entonces, ¿qué van a hacer con los que mueren en la gran tribulación? Tendrían que hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues inventaron que la resurrección es un proceso que ya comenzó con las primicias y para llevarse a parte de la iglesia y después a los otros resucitarlos después, que al cabo ya ven, aquí está el ejemplo de los cuerpos de aquellos que se levantaron ya. Pero entonces la trompeta toca cada vez que a ellos se les ocurre, ¿no? La trompeta final toca aquí en el rapto y luego vuelve a tocar allá con aquellos muertos del Apocalipsis y así. No, señores, no puede usted hacer un evento estirado solamente para justificar que la iglesia se tiene que ir antes de una gran tribulación, que no está nada de eso allí en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, pastor. Bueno, Entonces, mira, estamos explicando aquí por qué se falsea. Quizá no hay maldad, pastor. Yo no condeno a los hermanos pretribulacionistas. Son mis hermanos, son mis amigos, y no me gusta debatir con los amigos, pero yo tengo que enseñar y señalar cuando no se está leyendo la Biblia como es, torciendo las palabras griegas y todo eso. Tengo que hacerlo, pastor, porque ¿cómo le voy a enseñar yo a la gente que la resurrección es un proceso que ya comenzó cuando es una mentira? ok, bueno. Entonces, atención, ¿no? Para todos los maestros de la Biblia, para todos los que estudiamos la Biblia o hablamos de la Biblia, o sea, atención, ¿cómo vamos? Tenemos que tener cuidado, ¿cómo vamos a decir algo que la Biblia no dice?
sea, hermano, aclarando, nosotros no somos nadie para condenar, nosotros no tenemos el No, poder para condenar, hermano. O sea, no. y muchos piensan que cuando nosotros exponemos las escrituras y hablamos ciertas verdades, las verdades que leemos, o sea, no estamos hablando algo de nosotros, estamos textualmente leyendo que no ha comenzado la resurrección de los muertos, ¿verdad? Literal, sí. Entonces, si no ha comenzado y alguien dice que comenzó, es una mentira. Así como se oye, sí. Es una mentira bíblica. Entonces, el maestro, el enseñador, o sea, debe de cuidar que enseña, o sea, porque está comprometiendo, no está comprometiéndose él, está comprometiendo la palabra de Dios. Está enseñando algo. Si está enseñando una mentira, entonces esa mentira va a engañar al creyente, al que está escuchando. Entonces, Es cuando tú delicado, es delicado. es delicado, cuando tú oyes una mentira, hermano, a mí cuando me preguntan algo, ¿usted qué piensa esto? Digo, ¿sabe qué? No sé. O sea, me es más fácil decir no sé, porque me voy a meter en problemas, no contigo, hermano, ni con el que me está oyendo. No, me voy a meter en problemas con Dios, o sea, esta es la palabra de Dios, o sea, y si yo digo algo que ahí no está, entonces yo le estoy añadiendo a la palabra de Dios, o la estoy tratando de torcer, o sea, Para ganar un entonces, argumento. sí, pero bueno, pero ok, si yo soy un sincero creyente, entonces mejor debo de pensar, ¿sabe qué? No había oído eso, o, o si me preguntan de un texto, ¿usted qué piensa? No, déjeme lo estudio. O sea, ¿por qué voy a decir algo que nada más porque yo soy el conferencista o yo soy el tal obispo o X cosa, ¿no? O sea, sin ánimo de ofender a alguien. Entonces tengo que tener todas las respuestas. Invento una doctrina que no está en la Biblia. No se está metiendo en problemas con nosotros, está metiendo en problemas con Dios. Sí, es muy serio, pastor. Ahí sí comparto plenamente tu punto de vista. A mí me da mucha pena enseñar algo que no dice la Biblia. No, no, no. Y mucho menos estar negando lo que las traducciones dicen y que no, que el teólogo aquí interpreta como él quiere, según. No, no es cierto eso. No, 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 no. Por eso precisamente ha sido señalada la Biblia de los Testigos de Jehová cuando han trastocado la sintaxis griega, pues la forma correcta y universal de los eruditos de traducir. Entiendo que hay versiones dinámicas, pero aquí estamos citando las versiones textuales, las duras, las críticas. Uh-huh. Bueno, Amén. pastor, ahí está el problema de resucitar en tandas a los santos, nada más para querer hacer un evento de la primera de Tesalonicenses diferente a los demás o a la segunda venida. También el problema de que según esto se casa la iglesia, se va a las bodas. Bueno, y los de acá, los santos del Apocalipsis no son iglesia. A ver cuándo los casan. Se presentan una novia fraccionada en partes y una venida de Cristo se, eh, que comienza con el rapto, 7 años en medio, bodas, resurrección parcial y luego los demás van a resucitar, también son de Cristo, pero resucitan en otra tanda. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la resurrección se presenta como el clímax del proceso y que va a ser pública, que va a ser manifestada juntamente con Él, seremos manifestados en gloria, porque ahorita nuestra vida está escondida en Cristo. Pero cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Pastor, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, tenemos 7 minutos, Pero mira, me gustaría que tú y yo determináramos en estos 7 minutos si la resurrección que está mencionando Pablo en la primera de Corintios, capítulo 15, es visible o es invisible. Porque ya demostramos
que todas las resurrecciones en la Biblia son del cuerpo. Aún esos santos que se levantaron, dicen muchos cuerpos. Bueno, también vimos que Cristo resucita con cuerpo visible, trae las llagas, pero ya no trae sangre. Es palpable. No resucitó invisible. Pero el debate está en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nadie los va a ver, pastor. Bueno, ahí no dice que nadie los va a ver. Siendo honestos, tampoco dice y todos los verán. No lo dice. Si no, no estuviéramos debatiendo aquí. Pero estudiando la resurrección nos damos cuenta que no va a ser invisible. Va a ser un suceso terrible. Sepulcros abiertos en primer lugar y cuerpos saliendo. El punto que se debate aquí es este. Fíjate bien. Fíjate todo lo que encierra, ¿no? La discusión. Vamos a suponer que yo aceptara que aquellos cuerpos de santos se levantaron glorificados. Pregunta, ¿los vieron ahí en Jerusalén? Sí, señor. Aparecieron, se presentaron y los vieron. Si dices que ya estaban glorificados, los vieron. Porque no hay una resurrección creíble sin verla. Y tú me dices, resucitó Benito Juárez, pues déjame verlo, mano, deja tocarlo, ¿no? Porque por tu palabra no voy a creer. Entonces, ahora, yo digo que no estaban glorificados sus cuerpos por todo lo que ya expusimos, pero de todos modos los vieron. O sea, la resurrección para volver a morir y para no volver a morir, que es la única en ese sentido es la de Cristo, ambas son visibles y palpables. Demuéstrame tú una resurrección invisible en la Biblia. No. No existe. Ah, bueno, entonces esos cuadros de que nadie se da cuenta cuando resucita la iglesia, por favor. Antes de que nos acabe el tiempo, pastor, 1 Corintios 15, porque ahí concedo razón, mira. Pero dirá alguno, dice Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La duda es razonable. Pero él lo explica. Y nunca dice que vienen invisibles. A ver, dice aquí, en el verso 35, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Que quede claro, pastor, que vienen con cuerpo. Sí. ¿Verdad? Sí. A ver, lee del 36 al 37 Dice hasta el 41. Dice necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. A ver, pastor, antes de que avances, verso 37. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Pastor, es obvio, siembras el cuerpo, pero no va a salir igual. Pero no está diciendo que vaya a salir siembras uno visible y sale uno invisible. No está diciendo eso. Porque la diferencia entre un cuerpo y otro te la va a explicar después.
Y yo quiero saber aquí en todo el relato si dice, se siembra visible y resucita invisible. A ver si dice así la Biblia, ¿no? Pero la Biblia te habla de la diferencia de un cuerpo y de otro, y la invisibilidad no está contemplada. Están contempladas otras cosas que quisiera que nuestros oyentes anotaran. Entonces, pastor, verso 40, dijiste, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Otra vez, los cuerpos celestiales no los conocemos, los apóstoles lo vieron. El único que vieron es el de Cristo, ¿no? El terrestre ya lo conocemos, pero ambos son cuerpos. Amén. Bueno, la diferencia no es que uno sea invisible y otro visible, sino la gloria. A ver, lee otra vez el verso 40, pastor. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. No dice uno es visible y el otro es invisible, sino la gloria es distinta. Por eso Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquellos no pueden ya más morir. Él sí era mortal. Fue hecho mortal, hecho de hombre, hecho súbdito a la ley, para redimirnos. Se cansaba, comía, dependía de la sangre. Pero los cuerpos celestiales ni se cansan, no necesitan comer para vivir y no pueden morir. Pero los dos son Cuerpos. visibles, son cuerpos. Ajá. A ver, 41, pastor, y 42. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. A ver, comentemos la analogía. Las estrellas son estrellas, pero hay diferencia de gloria, ¿no? Pero todas son visibles, pastor. Aunque unas brillan más que otras, a eso se refiere. Entonces te dice, así también es la resurrección. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Fíjate bien, estos cuerpos se pudren, los que tendremos no se pudrirán. No te habla de que son invisibles. No. Ah, bueno, incorrupción. Esa es la primera característica, la diferencia, ¿no? La segunda sería el verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. En deshonra es como debilidad. Déjame ver las versiones en ese deshonra. Aquí dice, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Sí, es que somos débiles, pastor. Ajá. Pero no dice, se siembra visible y resucitará invisible. No. Luego dice, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Eso sí lo entendemos plenamente. Nos cansamos, allá no nos vamos a cansar con el cuerpo glorificado, ¿no? A ver, pastor, el verso 42, que es donde está el debate. Léelo, el 44, perdón. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mira, pastor, es aquí donde ellos dicen, ya ves, es invisible. No, no. Pero yo pregunto. Hermano, está hablando pues de la resurrección, ¿no? O sea, cuando dice que se siembra, está hablando de la muerte, hermano. O sea, Sí, sí, el cuerpo que metes a la tierra. es una analogía, empezó con el grano de trigo, ¿no? O sea, está hablando de la siembra, cuando siembras una semilla la tienes que sepultar. O sea, está hablando de una analogía, lógico, pero bueno, dijo el Señor, ¿verdad? Si no entienden las cosas terrenales,
¿cómo vas a entender las cosas celestiales? O sea, es la analogía de la muerte. O sea, nosotros vamos a morir, pero servimos a Cristo. Y por servir a Cristo, ¿verdad? Cuando dice aquí se siembra, el verso que me hiciste leer, se siembra cuerpo animal, está hablando de la muerte, ¿no? Claro. Sí, en la palabra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en ánima. O sea, es un ser animado que se mueve por que le dio espíritu y la sangre, ¿no? Entonces lo único que está diciendo aquí, resucita un cuerpo que depende de la sangre, se levantará un cuerpo que ya no depende de la sangre, inmortal. Hermano, O sea, hermano, sí, ya se nos fue la hora y media. ya le paramos aquí, pastor. Te espero mañana para continuar con el tema. Porque si no se nos van a dormir. Sí, no, es que no somos Pablo, por eso se nos duermen. Te bendiga, pastor. Hermano, Nos vemos mañana, hermanos. Dios les bendiga, es un honor tomar la palabra. A ver, salimos con la musiquita, pastor. A ver, ¿dónde está? Aquí está.